Iniciamos con las entrevistas. El ingeniero Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional, se encuentra en nuestros estudios en la capital. Un buen día para usted, ingeniero. En la última cadena sabatina, el presidente Correa habló de la calificación de las universidades y mostró la categorización. Recordemos. Categoría A, felicitaciones, pero es para el medio. Ojalá logremos categoría A nivel mundial. Escuela Politécnica Nacional, Escuela Superior Politécnica del Litoral, ambas públicas y gratuitas, y una universidad privada, Universidad San Francisco de Quito. También temporalmente está la Escuela Politécnica del Ejército en categoría A, pero porque mantiene la calificación anterior, porque se la va a empezar a evaluar, porque se están funcionando la ESPE con la Universidad Naval, etcétera, y va a ser la Universidad de las Fuerzas Armadas. Categoría B, ustedes ven la mayoría, esto es básicamente el promedio, les insisto. No significa que la PUSE o la Central, que estaba en categoría A, empeoraron. No, subió el promedio y ahora caen dentro del promedio. Categoría C, ustedes ven todas estas universidades. Categoría D, grado y posgrado, que son las que tienen tarjeta amarilla. Si hay que cerrar universidades, lo vamos a tener que hacer, compañeros. Pero no hay universidad sin excelencia. El CEACES es autónomo, pero todo el respaldo del gobierno nacional. ¿Cuáles son esos puntos altos, ingeniero Espinosa, que tiene la Escuela Politécnica Nacional y por los cuales se ubican nuevamente en categoría A luego de las últimas evaluaciones del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior? Las principales características de la Politécnica Nacional son, en primer término, el tener un sólido núcleo de profesores a tiempo completo, 40 horas a la semana. Somos las 2/3 partes a tiempo completo. Por otra parte, también las 2/3 partes de los profesores tienen formación a nivel de posgrado, maestrías y doctorados. Un 15% de los profesores de la Politécnica tienen doctorado. Otro aspecto muy importante también es la calidad de sus estudiantes. A la Politécnica Nacional entran estudiantes con promedio sobre los 900 puntos en los exámenes que toma el Sistema Nacional de Nivelación sobre 1000 puntos. O sea, son realmente estudiantes excelentes. Y un punto muy importante también es su organización. La Politécnica se organiza por departamentos, por áreas de conocimiento y no en función de las carreras profesionales. Las carreras no son nada más que programas de estudio que reciben el servicio de los profesores que trabajan en los diferentes departamentos. ¿Y cuánto les falta a ustedes para llegar a ese escenario mundial de las mejores universidades que espera y aspira el presidente Correa y no solo él? Yo creo que todos los ecuatorianos. Bueno, mire, en realidad lo que nosotros aspiramos es a cumplir a cabalidad con nuestra misión, que es poner la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad ecuatoriana. En la medida en que lo hagamos eso con excelencia, con dedicación, con compromiso, en esa medida pues seremos siempre bien evaluados. Lo fundamental para nosotros no es estar en tal lugar, en tal ranking o en tal sitio. Lo fundamental es cumplir con nuestra misión de tal manera de que la sociedad ecuatoriana vea en la Escuela Politécnica Nacional una institución que cumple con sus expectativas. Sin embargo, hay problemas. Por ejemplo, la crisis de docentes. Hay que tomar en cuenta el retiro obligatorio a los 70 años, así como esa bonificación que se está entregando a quienes se jubilen de manera adelantada, o mejor dicho, en los actuales momentos. Esto está provocando que un buen número de maestros que se encuentran ya en edad de jubilarse hayan tomado la decisión de hacerlo para obtener esa bonificación que el Estado les ofrece. Ese es uno de los problemas más graves que estamos enfrentando. No son solamente los profesores de más de 70 años que se retiran. En realidad son los profesores de más de 60 años los que se retiran. Y ese es un porcentaje muy alto. En el caso de la escuela llega casi al 50% en 3 años. Y esos habrá que reemplazarlos. Con un problema adicional, que la demanda de los bachilleres por estudios a nivel superior es cada vez más alta. Al hacerse el bachillerato unificado, una de las metas era permitir que los bachilleres accedan a la universidad. Por ejemplo, se suprimieron los bachilleratos vocacionales, que eran el 40% de los bachilleres. Y en el próximo año vamos a tener una demanda enorme. Hoy mismo existe una demanda enorme. Pero usted me dice, hay que reemplazar a esos profesores que se van, pero ¿reemplazarlos con quién? ¿Existe el mercado? ¿Existe la oferta de profesores con títulos de maestrías y PhDs para ocupar esos vacíos? Y de existirlo, ¿cuentan ustedes con los recursos económicos que permitan a alguien que se encuentra en el sector privado alejarse e irse a trabajar a tiempo completo en una universidad, que es lo que ustedes requieren, profesores a tiempo completo? Miren, esa es una de las cosas, una de las consecuencias de las normas inconsultas que han dado los organismos superiores. En la medida en que no se dialoga con las universidades, enfrentamos esos problemas. No es una cuestión de dinero, le puedo decir. Es cuestión que no existe en el país un número tan grande de profesores especializados para ser reemplazados.
Por ejemplo, mire, en la Politécnica, en un concurso para 6 profesores de ingeniería civil, solamente pudimos llenar una vacante. ¿Por qué? Porque no es que usted pide un profesor de ingeniería civil a secas, usted pide en una especialidad, por ejemplo, en recursos hídricos, en estructuras, en puentes, etc. Y eso usted no encuentra. O sea, esos son muchachos que deberían formarse en el exterior y retornar a la Escuela Politécnica Nacional o a otra universidad, de tal manera que podamos tener un reemplazo ordenado de los profesores. Y si no se encuentra, ¿se puede aplicar entonces el proyecto Prometeo Viejo Sabio? Mire, el proyecto Prometeo, le digo, puede ser una ayuda más en las ciencias sociales o ciencias biológicas. Si usted ve los Prometeos, no va a encontrar ahí, por ejemplo, ingenieros en petróleos. No tiene ni uno solo. Y hay una necesidad enorme de ingenieros de petróleos para ser reemplazados. Ingenieros en electrónica, en telecomunicaciones, no va a encontrarlos. Entonces, yo creo que ahí el Ecuador, pues, y las universidades van a tener que una época, que yo creo que será unos 4 o 5 años, bastante difícil, en la que sencillamente no podemos ampliar nuestra cobertura. Y eso es muy grave, porque la demanda sigue aumentando. En el caso de la Politécnica, miren, para una carrera de 25 cupos de estudiantes al inicio, se presentan entre 500 y 600 estudiantes. Por lo tanto, es una demanda insatisfecha enorme. Y eso realmente, pues, a mediano plazo yo no veo que las universidades públicas podrán satisfacer. Usted que se encuentra imbuido evidentemente en este mundo de la educación superior, ¿cuál es a su criterio o cuáles son los motivos por los que la mayoría de las universidades que se encuentran imbuidas en el sistema universitario no han logrado superar las calificaciones y se encuentran de la media para abajo, es decir, en las categorías C y D? Mire, yo creo que en primer término hay que aclarar que la evaluación del año 2013, la actual, no tiene nada que ver con la evaluación anterior. En la evaluación actual, en primer término, los criterios han sido mucho más estrictos. Y la conceptualización mismo de la categorización es diferente. Ahora, el estar en una categoría lo que hace es que la universidad tenga la capacidad de otorgar títulos hasta un determinado nivel. Las categorías A hasta doctorado, las B hasta maestría de investigación, la C hasta maestría profesionalizante y así sucesivamente. En la anterior evaluación ese no era el criterio, era sencillamente un criterio en función de los puntajes obtenidos. Ahora, claro está, son muy pocas las universidades en el Ecuador que antes y ahora tienen capacidad de ofrecer doctorado. Lo cual no quiere decir que quien antes estaba en la A y hoy está en la B haya perdido calidad o ejerza sus funciones de peor forma. Al contrario, puede inclusive tener un mejor desempeño en los últimos años, pero no alcanza a formar a nivel de doctorado y entonces no puede estar en la A. Por lo tanto, miren, no puede compararse las dos evaluaciones. Es más, mire, yo le puedo decir, en algunas universidades existen excelentes núcleos de investigación y no están en la A. Por ejemplo, mire, en la Universidad Católica, Biología, excelente grupo. En la Universidad de Cuenca, usted puede tener un excelente grupo en recursos hídricos. En la misma ESPE que se mencionaba hace un momento, tiene un buen núcleo de nanotecnología. Y miren, eso no significa que toda la universidad esté situada en una categoría menor que otras universidades. Entonces, eso la opinión pública tiene que comprender. Es una evaluación muy diferente. Si bien es cierto que la confusión tal vez surge en la medida en que se sigue catalogando con las letras A, B y C a las diferentes categorías, cada una de ellas ahora responde a criterios absolutamente diferentes. La idea, sin embargo, es continuar mejorando siempre. Y para lograrlo se requiere básicamente de 2 elementos, de recursos, pero también de autonomía. Claro, también de una buena administración, pero recursos y autonomía. Se ha denunciado que el presupuesto para las universidades se reduce en $180 millones y la autonomía ya no es elemento característico del sistema universitario en estos tiempos. Pese a ello, ingeniero, ¿se puede seguir avanzando? ¿Se puede ser mejores? Mire, yo tengo plena confianza en la capacidad de las universidades para resolver sus problemas. Y en ese sentido, en el caso de la Politécnica Nacional hemos sido muy claros en señalar que no estamos de acuerdo con esa concepción controladora que tiene tanto la Ley de Educación Superior Nueva cuanto los actuales organismos. Me parece que en la medida en que la universidad tenga autonomía, puede determinar en una mejor forma cuáles son las orientaciones para el futuro. ¿Y qué es lo que el desarrollo científico-tecnológico, en el caso de las politécnicas, requiere el país?
En ese sentido, la autonomía es una condición fundamental. Por eso es que nosotros, por ejemplo, nos opusimos en el reglamento último que se está discutiendo de régimen académico a que por ley se determinen porcentajes de áreas de conocimiento que tenían que ponerse en los programas de estudio. Afortunadamente, luego de una discusión, eso ha sido eliminado y no se aplicará. De igual manera, miren, el caso de los recursos, ¿no? Nos preocupa fundamentalmente los recursos para investigación. Desde hace 3 años no se han dado recursos para proyectos de investigación para las instituciones de educación superior. No se han realizado los concursos que se realizaban antes. Y esa era una fuente muy importante para la investigación. Y lo contradictorio de todo esto, ingeniero, es que la idea es que las universidades ecuatorianas pasen de ser universidades de docencia y apunten más precisamente hacia la investigación. Con menos recursos, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo podemos conversar en una próxima ocasión. Agradecemos la presencia del ingeniero Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional. Son las 7:15, Steffi. Es tiempo de irnos a una pausa. Cuando regresemos estará en nuestros estudios Henry Llanes, asambleísta alterno del movimiento.